El lazo. Capítulo 7. Quédate. Cuando Junsu Park soltó esa propuesta que rozaba lo ridículo, Sheha apenas pudo parpadear. Nada tenía sentido, no el momento, no el tono con el que lo dijo y definitivamente no la forma en la que él se acercó como si fuera lo más normal del mundo y trató de besarla. Paralizada, escuchando a su propio corazón latirle en los oídos, su reacción fue casi automática. Lo empujó con fuerza como si de esa forma pudiera alejar también la absurda conversación. Y claro, le lanzó en la cara la primera verdad que se le vino a la cabeza. Todos mis problemas hasta ahora han sido por culpa de tu especie y todavía tienes la audacia de pedirme algo así. ¿Te volviste loco? Tú, maldito bastardo. No, nunca voy a convertirme en un monstruo como tú. Lo que siguió fue un silencio tan incómodo que incluso el aire pareció volverse espeso. Ninguno dijo nada, ni una sola palabra, solo el eco de su rabia rebotando por el espacio. Pero en medio de ese silencio, algo cambió. El rostro de Junsu se suavizó, sus ojos usualmente afilados y arrogantes parecieron vacíos por un momento, y Sheha, que en otras circunstancias jamás se habría fijado en eso, creyó detectar algo que no estaba lista para procesar. ¿Fragilidad? ¿Tristeza incluso? Y de pronto la pregunta volvió a aparecer en su mente, más insistente e incómoda que antes. ¿Por qué? ¿Por qué Junsu Park le pediría algo así? ¿Qué se supone que ganaba él con eso? ¿Y desde cuándo la miraba con esa intensidad que ella había preferido ignorar hasta ahora? Y entonces, una idea se deslizó. ¿Y si Junsu Park tenía sentimientos por ella? La mera posibilidad era lo suficientemente absurda como para hacerla querer reír. Pero antes de que pudiera procesarlo, preguntarle directamente si se había caído de cabeza o qué había cambiado en él, sus ojos de pronto se volvieron amarillos, literalmente como si hubiera olido peligro en el aire. Y entonces, sin decir más, solo pronunció el nombre de Green y salió disparado de la cafetería. Sheha se quedó allí con más preguntas que respuestas, preguntándose no solo qué demonios pasaba con Green, sino qué demonios acababa de pasar entre ellos dos. Cuando Junsu encontró a Green, lo halló en un callejón sentado contra la pared, con la mirada amarilla perdida como si su cabeza estuviera a kilómetros de allí. Junsu ya sabía que lo de ir a la biblioteca era puro cuento. Lo había dejado ir porque de cierto modo quería evitar un drama. Eso y que había tenido la oportunidad de estar a solas con Sheha. Pero ahora se arrepentía de eso mientras trataba de calmar a un chico con un ataque de culpa y sed. Se acercó despacio, sin alzar la voz. Le dijo que se tranquilizara, que se quedara quieto. Y según averiguó, mientras Green estaba en la biblioteca, el hombre que atendía se cortó la mano. Nada grave, pero lo suficiente para que Green casi perdiera el control. Y después de haberlo atacado, huyó de allí despavorido. Junsu se levantó para ir a limpiar el desastre que dejó atrás. Debía hacerse cargo de todos los testigos, de limpiar la escena y no dejar rastro. Pero entonces la situación empeoró. Escuchó pasos, era Sheha, y en ese instante el estómago se le encogió. Después de su discusión anterior, Junsu había perdido el control por un segundo, solo uno. Le mordió el labio a Sheha, fue leve, apenas un rasguño que le provocó una pequeña herida. Y ella ni siquiera lo había notado, pero Green sí. Y apenas la olió, se lanzó sobre ella sin pensarlo. Junsu actuó rápido, lo sujetó del cuello antes de que pudiera alcanzarla, lo sostuvo con fuerza y para que se calmara, tuvo que dejarlo inconsciente. Green entonces cayó en sus brazos sin resistencia. Sheha se quedó allí sin moverse, mirando todo en silencio al mismo tiempo que Junsu miraba a Green. Debemos irnos de aquí. Soltó como si hubiera tomado una decisión, y es que no tenían otra opción, al menos si no querían ser encontrados por su padre. Junsu había tomado una decisión. Después de que Green despertó, lo primero que hizo fue intentar calmarlo otra vez. Las palabras eran parecidas a las de siempre. No fue tu culpa. Estás aprendiendo, todo estará bien. Pero ni el propio Junsu se las creía ya. En el fondo sabía que si alguien tenía la culpa de todo aquello era él, por ese deseo egoísta de no estar solo. Había arrastrado primero a su mejor amigo, luego a Green
y ahora incluso a Sheha, pero el resultado era siempre el mismo. Ellos terminaban llenos de culpa, de dudas, de odio hacia sí mismos, y él se quedaba allí mirando el desastre como si fuera un accidente, y no una consecuencia directa de sus decisiones. Pero lo más cruel era que ni siquiera lo hacía por maldad, lo hacía por necesidad, por miedo, y ese tipo de necesidad es la más peligrosa de todas. Por eso, a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue mandar lejos a Grimm. Le dio lo necesario y lo envió a otro sitio, lejos del caos antes de que se quebrara más. El chico se fue primero, dejándolos solos a él y a Sheha, de quien también iba a encargarse. Pero claro, Sheha no era tan fácil. Entonces, dijo ella de repente con esa voz que usaba cuando quería parecer indiferente. Sé que prometimos que te daría mi sangre a cambio de que me protegieras. Fue un trato justo y si uno de los dos quiere terminarlo, entonces se acaba, ¿cierto? Jun-soo, que estaba cocinando, se detuvo y se giró para mirarla. ¿Quieres que terminemos? Ay, pero ¿por qué tenía que decirlo así? Pues quiero volver a Corea, respondió ella y Jun-soo no dijo nada. Sonrió de lado sin que ella lo notara. No me malinterpretes, añadió Sheha rápido. No te estoy pidiendo que vengas conmigo, solo dame algo de dinero. Y él, sin drama, le sirvió un trozo de carne y una copa. Está bien. Dijo con calma. Te dejaré ir si bebes de esta sangre. Ella lo miró con cara de otra vez con tus juegos, pero tomó la copa refunfuñando y de 2 tragos bebió todo. Pero de inmediato comenzó a toser y Jun-soo detrás se rió con total descaro. ¡Me mentiste! Sí, puedes irte, Sheha, pero con una condición. Ella se cruzó de brazos sabiendo que ahora venía la trampa. Dentro de poco nos moveremos a otro país. Tendrás que venir conmigo. Sin preguntas. Ese es parte del trato. Agregó cuando la vio abrir la boca. Sheha lo fulminó con la mirada, pero al final aceptó. Y más tarde esa noche, ella salió sola a caminar por la playa. Necesitaba aire, espacio. Los últimos meses habían sido caóticos, pero también había paz en todo ese caos. De esas que dan miedo porque te hacen bajar la guardia. Y no sabía si irse con Jun-soo era la mejor decisión, pero si quería seguir viva probablemente era la única, aunque claro, también era la más peligrosa. Y aún así, allí estaba a su lado. No obstante, aún había otra cosa que no la dejaba en paz, pues no había alcanzado a hablar con Grimm antes de que se fuera. Si lo hubiera sabido, si hubiera tenido un poco más de tiempo, le habría dicho la verdad, que su sangre tenía un efecto extraño, que era capaz de dañar a ese tipo, al que llamaban padre, pero no dijo nada. Y ahora Grimm estaba solo por decisión de Jun-soo, lo cual no cuadraba. Jun-soo lo sobreprotegía más de lo que estaba dispuesto a admitir, como un padre sin práctica. Entonces, ¿por qué dejarlo ir así? Sí, otra vez esa maldita pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jun-soo presionó la misma tecla del piano una y otra vez. No era música, solo era ruido. El tipo de ruido que encajaba perfecto con el desorden dentro de su cabeza. Seguía pensando en la conversación con Sheha que había dicho querer volver a Corea. Lo curioso era que eso era lo que él quería también. Pero eso también lo molestaba. ¿Por qué? Bueno, no tuvo tiempo de procesarlo más, pues la respuesta irrumpió por sí sola, en forma de pasos rápidos y una voz decidida. Sheha apareció como siempre con esa expresión de rompepelotas. ¿Por qué mandaste lejos a Grimm y nosotros seguimos aquí? Dijiste que este lugar ya no era seguro, entonces ¿qué diablos estamos esperando? Oye, te estoy hablando. Él no se movió, ni parpadeó. Solo la observó desde su sitio con la misma actitud deliberadamente desinteresada que usaba cada vez que quería provocarla. ¿Acaso estás asustada? ¿Qué? Soltó él midiendo cada palabra con lentitud. Si te digo que estás a salvo conmigo, no me creerías, ¿verdad? Bueno, eso es porque eres tú, replicó ella con un gesto seco, lista para lanzar otra de sus frases cortantes, pero no alcanzó a decirlo, porque en ese momento él se levantó y sin previo aviso la tomó de la cintura y la alzó con una facilidad irritante, depositándola encima del piano. Las teclas chillaron bajo su peso como si también protestaran. Sheha lo miró con sorpresa, pero él solo respondió con una sonrisa. Si estás tan preocupada, susurró él acercándose a su rostro. Dilo con tu propia boca. Pero en el fondo, lo que él realmente quería era escucharla decir, quédate a mi lado. De todas las personas que alguna vez lo empujaron, que lo rechazaron o intentaron moldearlo, Sheha siempre fue la única que lo empujaba hacia él mismo. Por eso, por contradictorio que sonara, no quería que ella se quedara por obligación. Solo necesitaba que lo eligiera, una vez, por voluntad. Pero Sheha
entendía más de lo que aparentaba. «Realmente te volviste loco», bufó con una risa sarcástica, apartando la mano que él había dejado sobre la suya. «¿Crees que no sé lo que estás pensando? ¿Quieres que yo lo diga como si fuera mi deseo, cuando en realidad eres tú quien lo quiere? Así que dilo tú, Park Jung-soo. Di que me quieres a tu lado. ¡Dilo!». Lo tomó por la camiseta tirando de él como si pudiera forzarlo a ser honesto. Los ojos de Jung-soo, usualmente de un dorado agudo como un filo, bajaron un tono. Algo en él se quebró, algo que no mostraba a nadie. El silencio fue tan intenso que si alguien hubiera entrado en ese momento se habría meado encima. Y Sheha lo notó y por supuesto no perdió esa oportunidad. ¿Qué? ¿No puedes? Mírate, luces tan patético. Tú realmente eres la peor mierda. No es Sheha, la interrumpió él. Su voz fue tan suave que dolía. Tomó su muñeca y la trajo hacia él otra vez, como si no pudiera evitarlo. ¿Puedo tenerte? ¿Qué? Puedo tenerte, Sheha. Le besó la punta de los dedos. Sus ojos brillaban con una intensidad que venía del deseo físico más desesperado, casi humano. Pero ella no retrocedió. Usó esa emoción como impulso para lanzar su rabia propia. «No juegues conmigo», espetó empujándolo de nuevo al banco. «Si realmente querías tenerme, deberías haberme tratado mejor. Me empujaste al abismo cada vez que pudiste, usándome y descartándome. Y ahora me vienes con esto. ¡Eres un idiota!». Pero Jung-soo la jaló de nuevo, esta vez haciéndola caer sobre él a horcajadas. La dinámica entre ellos no era amorosa ni amable. Era un combate constante donde los límites se cruzaban, se desdibujaban, se volvían deseo y rabia al mismo tiempo. ¿Y por qué no, Sheha?, dijo él con voz baja. Porque no puedo quererte. No voy a pedirte que cambies. Nunca he querido eso. Pero pronto no estaremos juntos de todos modos, ¿cierto? Sus manos la recorrían de los muslos, subían por su espalda como si memorizara el mapa de un lugar que pronto tendría que dejar. Sé que tú nunca me querrás, Sheha. Sus dedos llegaron a su rostro y la acariciaron con una ternura que no encajaba con nada de lo que él era. Ese contraste entre la violencia y el afecto era lo que la dejaba sin saber si quería morderlo o golpearlo, pero al final la cordura pesó más. Ella se apartó de golpe y en el movimiento la uña de él alcanzó su mejilla y una línea delgada de sangre brotó. «Eres un maldito demente», murmuró ella limpiándose la herida con la mano, pero cuando vio cómo los ojos de él cambiaban de color, cómo se volvían dorados como una luna en ruina, no pudo evitar sonreír. «No es a mí a quien quieres, es mi sangre, y eso es lo que te molesta. Ni siquiera sabes diferenciar entre deseo y necesidad. Mírate, pareces a punto de perder el control, Jung-soo Park. Así que será mejor que lo soportes». Y mientras hablaba, la gota de sangre resbalaba por su mejilla. Jung-soo ya ni siquiera la escuchaba. El olor lo tenía atrapado, hipnotizado. Entonces, él decidió atraparla. La empujó hasta que su espalda chocó contra el piano otra vez. El beso que siguió fue brusco, pero no torpe, una mezcla perfecta de frustración y necesidad. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando, y él rió, una risa baja, cansada y dolorosa. Si solo supieras todo lo que he estado soportando. Le limpió la herida con el pulgar, como una caricia, como si fuera una reverencia silenciosa, un gesto casi sagrado. Después se apartó, sus ojos ya no eran dorados, eran negros, como si todo lo que conectaba a su parte humana se hubiera apagado por un momento. Pronto nos iremos, tomaremos caminos distintos, justo como tú quieres. Así que terminemos con esto. Su pulgar, aún manchado con sangre, lo llevó hasta su clavícula. Dejó un trazo como una marca, no porque la deseara por su sangre, sino porque deseaba que ella lo viera por lo que era. Eso era todo lo que quería, y se fue, dejando atrás el piano, el aroma metálico en el aire, y a Sheha sola con un corazón que ni siquiera ella quería admitir cuánto temblaba. El cielo se volvía naranja mientras el crucero avanzaba, y desde que habían partido, Sheha y Jung-soo no se habían dicho ni una sola palabra. El silencio entre ellos era incómodo, denso, como si cualquier cosa que dijeran pudiera desatar algo que ninguno estaba listo para enfrentar. Sheha intentaba actuar como si nada, como si le diera igual, pero cada vez que lo veía de reojo, el recuerdo del beso en el piano le venía a la cabeza, y no ayudaba que su cara se encendiera cada vez que pensaba en ello. Así que lo empujaba fuera de su mente como si de eso dependiera su dignidad. Pero no era lo único que le inquietaba. Durante todo el viaje sintió que algo o alguien la seguía.
No lo veía, no lo oía, pero lo sentía, y eso bastaba para que caminara con los hombros tensos. Para cuando cayó la noche, Junsu se acercó por fin, sin rodeos y sin dramas. Es hora, dijo. Ella lo miró. Lo último que esperaba era que él se despidiera sin peleas, sin discutir. Solo esas 2 palabras y después... cuídate. Sheha sintió una punzada rara. No era tristeza, sino algo parecido al fastidio. Esto era lo que quería, se recordó. Así que con la actitud de quien no le importa nada escupió. No fue un placer conocerte. Y entonces se tropezó. Y por reflejo extendió la mano hacia él, quien se sorprendió al notarlo. Ella también lo hizo, pero cuando lo buscó con la mirada, Junsu ya no estaba. Y eso fue lo que realmente la descolocó. No que él se fuera, sino que su cuerpo lo hubiera buscado por impulso. ¿Por qué lo hizo? No tenía idea. Lo que sí sabía era que eso no se parecía en nada a ella, pero se obligó a recomponerse. Ahora tenía suficiente dinero para empezar de nuevo y hacer como si todo lo que había vivido en los últimos meses jamás hubieran ocurrido. Era un cierre limpio, práctico, sin vínculos como debía ser. Pero justo cuando se disponía a bajarse del crucero, una mano la sujetó del brazo. Te atrapé, dijo una voz desconocida. Sí, era Leo. Cuando Leo atrapó a esa mujer, pensó que se trataba de aquel sangre mixta que siempre iba pegado a Junsu Park. Ese tal Grimm. El olor a sangre era el mismo, inconfundible, pero no. Sino una mujer que inútilmente no dejaba de correr o plantarle cara como si tuviera la menor posibilidad de ganarle. Pero lo más raro era que no parecía tenerle miedo. ¿No se suponía que era humana? Sheha, por su parte, solo sabía una cosa. Tenía que seguir corriendo. Apenas se había librado del hombre que no dejaba de preguntarle por Grimm. Corría sin dirección, con lágrimas corriéndole por la cara y el corazón a punto de salírsele, hasta que un dolor punzante le atravesó el brazo. Leo la había alcanzado. Su piel se abrió como si fuera papel y Sheha intentó dar otro paso, pero no pudo, ya que pronto se volvió negro. En otro lugar, Junsu se detuvo en seco. El olor a sangre que había percibido era inconfundiblemente de Sheha. Durante todo el viaje había estado convencido de que Leo lo seguía, y esperaba que al bajar del crucero apareciera y lo enfrentara directamente. Leo no era del tipo que se ocultaba. Como un sangre mixta cazador de vampiros, su objetivo tenía que ser él, no Sheha. Entonces, ¿por qué estaba oliendo su sangre? Sin perder tiempo, Junsu retrocedió sobre sus pasos. El olor metálico se hacía más denso con cada uno. Sus sentidos se activaron sin que pudiera evitarlo. No era solo por instinto, era otra cosa más. Miedo, tal vez. Y fue allí que una idea lo paralizó. Sheha estaría muerta. La sola idea hizo que algo le ardiera en el estómago. Ella no estaba muerta, no podía estarlo, pero sí estaba en peligro. Entonces Leo se había metido con la persona equivocada. En otro lugar, Leo se secaba el cabello, recién salido de la ducha. Se puso una bata roja y luego sus guantes. Abrió la puerta del cuarto donde tenía a Sheha retenida y medio desmayada por la fiebre. Ella se giró al escuchar la puerta. Leo, sin perder el tiempo, comenzó a usar sus habilidades de ilusión para adoptar la apariencia de Junsu. La idea era sencilla: engañarla y hacerla hablar para que le dijera el paradero de Grimm. Pero esa mujer no era como otras. Incluso en ese estado no soltó ni una sola palabra útil. Ni siquiera dudó. Lo miró, lo insultó, lo llamó idiota y le dio la espalda como si estuviera tratando con alguien cualquiera menos con un vampiro. Y en ese momento, Leo empezó a sospechar que tal vez ella había estado diciendo la verdad todo ese tiempo, que no sabía nada sobre Grimm. Y si no sabía nada, entonces no le servía. Pero en lugar de eliminarla, Leo decidió hacer algo más práctico. Se acercó y le susurró cerca del cuello, no porque quisiera seducirla, sino para probar algo. Y cuando ella se giró de golpe llamándolo enfermo y un montón de cosas muy reveladoras, él solo sonrió, porque al parecer ella no era la amante de Junsu, pero sí que era alguien muy importante para él, y con eso bastaba. Así que la sujetó con firmeza, le quitó la ropa superior, no por otra cosa más que para detener el sangrado, y mientras ella seguía resistiéndose, Leo limpió la sangre, que a él no parecía afectarle en lo más mínimo como sucedía con Junsu o Grimm. ¿Por qué? Bueno, ser un híbrido tenía sus ventajas, mejor autocontrol. Y una vez terminada la limpieza, la llevó a una habitación, la amordazó y la ató. Después tomó el agua en donde había limpiado sus vendajes y la esparció por toda la mansión como si estuviera armando una emboscada. Sí, sabía que su invitado especial no tardaría en llegar.
Junsu, por su parte, llegó a la entrada del lugar. El olor a sangre de Sheha era innegable, como también lo era la intención detrás. Un tipo de trampa burda, descarada que Leo creía ingeniosa, pero Junsu no pensaba esquivarla. Acepto tu maldita invitación, Murmuró antes de entrar a la casa, paso a paso, con la rabia latiéndole en los dientes. Para cuando entró a la mansión, al instante el olor metálico lo golpeó como una pared. La sangre estaba por todas partes, podía olerla en las paredes, en el suelo, en el aire, y el control que normalmente solía tener se resquebrajó. Comenzó a avanzar con pasos erráticos, sin pensar demasiado. ¿Y sí? Ese fue su error número 1. Leo no era alguien impulsivo, era un bastardo meticuloso. Si ese hedor era tan evidente era porque quería que Junsu lo siguiera, y él como un idiota había mordido el anzuelo sin siquiera dudar. Llegó a la sala y entonces la vio, tirada, pálida, cubierta de sangre, apenas consciente. Sheha. Susurró y se agachó a su lado. La levantó en brazos con desesperación, su cuerpo estaba helado. Voy a sacarte de aquí, Le dijo, pero ella negó con la cabeza. El tipo que me trajo aquí fue Trasgrim. Tenemos que detenerlo, dijo con la voz apagada por el cansancio, aferrándose a él apenas. Llévame contigo, por favor, no me dejes. Susurraba y Junsu sintió como el pecho le explotaba por dentro. Que ella dijera eso, que se aferrara así. Por un segundo, solo uno, sintió una especie de emoción absurda, hasta que algo le chirrió en el fondo de la mente. Sheha no era alguien que le diría algo como eso, ni siquiera muriéndose, jamás. tú no eres Sheha. Susurró. La falsa Sheha abrió los ojos con angustia antes de susurrar su nombre con dulzura fingida, y Junsu reaccionó. Tiró de su cabello revelando el rostro real que había debajo. No digas mi nombre con esa cara. Espetó, y Leo, ya en su forma real, sonrió con arrogancia. Lo siguiente fue un estallido, golpes, poder, ruido, una pelea letal, y en cuestión de segundos Junsu dominó la situación. Derribó a Leo, lo tomó por el cuello y lo estampó contra la pared. Dime dónde está. Gruñó Junsu, con la mano apretando su garganta. Si no me lo dices, te mataré aquí mismo. Leo, medio riendo, medio asfixiándose, le devolvió la mirada. Ella ha perdido bastante sangre, pero vaya, no pensé que te importara tanto. Junsu apretó más fuerte y Leo escupió. Está bien, podemos hacer un trato. Murmuró. Sheha, mientras tanto, no estaba exactamente de manos cruzadas. Tenía escondidas unas tijeras y había conseguido cortar sus ataduras. Se estaba arrastrando por el suelo, dejando un rastro rojo a su paso hasta que consiguió llegar a las puertas. Pero estas estaban cerradas por fuera. La cabeza le daba vueltas, el cuerpo ya no le respondía. Sabía que estaba perdiendo demasiada sangre. Asimismo, al otro lado de la puerta, Junsu buscaba desesperado, pero con el olor de la sangre impregnado en cada rincón no podía concentrarse. Todo olía a ella. Cerró los ojos recordando su mano estirada, la forma en la que había extendido su mano hacia él, como si lo buscara entre el caos, y esa imagen lo sacudió, así que volvió a moverse. Sheha, por su parte, ya no podía más, estaba en el suelo inmóvil. Las lágrimas se le escapaban más por rabia que por tristeza. Siempre era lo mismo, siempre era la que dejaban atrás. «Idiota», susurró entre dientes, con el último aliento de orgullo que le quedaba. «¿Por qué sigo pensando en ti incluso ahora? ¿Por qué?» Las lágrimas se mezclaban con la sangre en el suelo y justo cuando todo se volvía borroso, unos brazos la levantaron, pero ella no reaccionó con alivio. Al contrario, gritó con la poca fuerza que le quedaba, golpeando débilmente ese pecho conocido. «No vas a engañarme de nuevo, ya no. Estoy cansada de esto», Sheha, dijo la voz suave, temblando por dentro. soy yo. Le aseguró Junsu, pero ella negó. Seguía peleando, seguía convencida de que era otra trampa. Su voz tembló desgarrada. «Junsu es un maldito bastardo, jamás vendría por mí, él jamás lo haría». Y entonces él dejó de hablar, se inclinó, apoyó su frente contra la de ella y la besó. No fue un beso apasionado ni torpe, fue un beso firme, que solo alguien como él podría dar. Y ella por fin lo reconoció. Sus manos dejaron de resistirse, su respiración se volvió tranquila aunque débil. «¿De verdad eres tú?», susurró apenas como si la sola palabra la salvara, antes de caer en la inconsciencia.
Sheha estaba a salvo y eso era todo lo que importaba. Después de dejarla con el médico, Junsu bajó al sótano, un lugar improvisado en el que había encerrado a Leo. Cumpliendo su promesa, Junsu no lo había matado, pero eso no significaba que no pudiera hacerle pasar un mal rato. ¿Qué es lo que padre quiere? Preguntó Junsu sin rodeos. Leo, como si le costara concentrarse con las cadenas en las muñecas y el puñal en su estómago, respondió sin mucho entusiasmo. La orden había sido clara: matar a Junsu y llevarse a Green con vida. Y eso bastó para que Junsu entendiera que si padre lo quería con vida, entonces había una razón. Pero eso no explicaba por qué Leo había ido tras Sheha. Bueno, la respuesta a eso era más simple. Para un sangre mixta no existían diferencias entre humanos y vampiros. Entonces Leo sonrió pese a estar en una situación desventajosa y le sugirió a Junsu formar una alianza. Si no me comunico con padre, él va a actuar por su cuenta y tú no vas a irte a ningún lado dejando a Sheha atrás. Y en ese estado dudo que esa chica logre dar más de 2 pasos. Eso era verdad. Leo sugirió entonces que a cambio de su liberación, él le concedería más tiempo. Junsu lo pensó no porque confiara en él, sino porque no tenía muchas salidas. Bien, pero antes promete que jamás matarás a Sheha. Dijo Junsu y Leo bufó. Una promesa así viniendo de un vampiro era algo que no podía romperse. ¿No era ridículo que Junsu estuviera perdiendo su tiempo con eso? ¿No sabía lo que era sufrir por un amor no correspondido? Leo lo sabía mejor que nadie. Pero bueno, finalmente Junsu lo soltó, pero antes de dejarlo moverse, lo tomó por la cara y le habló con una calma amenazante. No puedo matarte, pero puedo hacerte desear que lo haga, y será mejor que mantengas eso en mente. Pero Leo ni se inmutó y soltó una risa baja. Y aún así no vas a encontrar a alguien más leal que yo. Junsu lo soltó sin decir más. Mientras tanto, muy lejos de allí, Grimm corría. Lo había hecho durante horas, siguiendo las instrucciones vagas de Junsu que le había dado. Escapar y esperar. Pero, ¿esperar qué o a quién? El paisaje era seco, extraño. No había señales de vida ni de ayuda. Solo viento, polvo y la duda de si estaba haciendo lo correcto. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, mirando alrededor como si pudiera adivinar algún camino, pero no hubo ninguno. Solo entonces una mano lo sujetó del brazo, y Grimm se giró sobresaltado. Estaba listo para defenderse, pero al girarse, la tensión se disolvió de golpe. Era Rose, sonriéndole como si ella fuera parte del plan. El vapor llenaba la habitación, espeso como el caos en la cabeza de Junsu, sentado en la bañera con el cabello húmedo pegado a la nuca y el torso brillante por el agua caliente. Tenía un cigarro medio consumido entre los dedos. El humo se mezclaba con el vapor creando una neblina que ocultaba poco y decía mucho. Junsu estaba atrapado en la falta de dirección y por primera vez en mucho tiempo no tenía un plan sólido. Solo una humana inconsciente ocupando más espacio en su cabeza del que estaba dispuesto a admitir. Se levantó de la bañera, tomó una bata y salió del baño, con el gesto de quien ya ha asumido que pensar demasiado no lleva a nada útil. Sin embargo, Leo ya lo esperaba en el pasillo, como si no hubieran intentado matarse mutuamente hace nada. ¿Cómo está tu mujercita? Preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero estaba diseñado para molestar. Junsu no le dio el gusto de una reacción y sin una respuesta subió las escaleras. Al entrar a la habitación, encontró todo igual. Sheha seguía inconsciente y la habitación seguía oliendo a medicina. Revisó todo como si fuera rutina y finalmente se giró para tomar su mano, pero cuando lo hizo, se encontró con esa mirada fija y directa. Ella estaba despierta y lo primero que soltó fue un «hijo de puta». Junsu parpadeó apenas porque era exactamente lo que esperaba de Sheha. Sin filtros, sin agradecimientos, honesta, brutal y viva. ¿Te duele algo? ¿Tienes frío? Preguntó con un tono que se le notaba la preocupación. Ella entrecerró los ojos. Había algo nuevo en él, algo que no encajaba. ¿Por qué estás actuando así conmigo? No lo hagas, es desagradable. Junsu no respondió. No sabía cómo explicarlo. Tal vez ni siquiera sabía qué estaba haciendo exactamente. ¿Por qué fuiste por mí?, soltó ella con la voz débil aún. ¿Qué? ¿Fue arrepentimiento o realmente querías salvarme? Porque tú siempre haces lo mismo. Me usas, me dejas tirada y luego vuelves. Para ti no importa si vivo o muero. Da igual, tú. El problema con Sheha no era su dureza. Era que decía la verdad incluso cuando se rompía al hacerlo. Porque lo que le dolía no era que él la arrastrara a esos límites, sino que por más que se dijera a sí misma que lo odiaba, seguía esperándolo. Y eso para alguien como ella era insoportable. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Y las maldijo como si pudiera regañar a sus propias emociones. Era humillante llorar delante del tipo que la había arrastrado a todo esto. Sheha,
Sheha. Cállate, solo cállate, le soltó antes de que él pudiera hablar. Yo tampoco te necesito, ¿me oyes? Así que púdrete. Intentó apartarlo de un manotazo débil, pero Junsu no se movió. Se inclinó despacio con una calma inesperada y le susurró. Lo siento, Dijo, y ella se congeló, porque esas palabras simplemente no cuadraban con alguien como él. no llores, Sheha, está bien. Y esos tampoco. Él la abrazó y ella, paralizada, no supo cómo reaccionar. No confiaba en él, pero la calidez de sus brazos, esa extraña ternura, no se sentían falsas. Y después de un largo momento, su mano tocó tímidamente su espalda. Y Junsu sonrió. Intentando recuperar el control, ella intentó apartarlo de nuevo. Y como siempre, volvieron a su tira y afloja. La paz nunca les duraba mucho. Poco después, ella estaba recuperándose en cama, y él dándole de comer con una cuchara como si tuviera 5 años. Era tan humillante que Sheha solo podía gruñir. Un día voy a dejarte para siempre, le advirtió mientras tragaba a regañadientes. Junsu sonrió. Está bien. Y un día voy a matarte. Estaré esperando ese día. Ella comía entre amenazas como una pareja con un sentido del humor un poco distorsionado, o profundamente enfermo, quién sabe. Más tarde, cuando la noche cayó, Sheha se sintió con suficiente fuerza para levantarse. Buscaba el baño y se preguntaba si Junsu ya estaría dormido, pero al doblar un pasillo, tropezó y en ese momento lo escuchó. Una voz que reconoció al instante. Era Leo. El miedo la golpeó como un balde de agua helada. Su cuerpo comenzó a temblar, los recuerdos volvieron sin filtro, su respiración se volvió errática. Leo levantó las manos con cautela tratando de explicarle, pero Sheha gritó. Y en un parpadeo, Junsu apareció entre ambos, literalmente. Su mano fue directo al cuello de Leo y lo empujó hacia atrás con una expresión que no dejaba espacio para malentendidos. Leo reclamó indignado que ese lugar era su casa mientras intentaba liberarse de Junsu, quien cortó sus palabras con un simple gesto, por lo que Leo no tuvo más remedio que retroceder y bajar las escaleras sin decir más. Sheha seguía temblando y Junsu intentó acercarse, pero ella lo empujó con fuerza acusándolo de estar demente, por juntarse con el tipo que había intentado matarla. Estarás a salvo conmigo. Intentó calmarla sin mucho éxito. Luego le explicó que había hecho un trato con Leo, que él no la lastimaría y que solo debía ser paciente. Pero ella no le creyó. No confío en ti, Junsu, ni mucho menos en ese bastardo, murmuró ella y Junsu rió. No burlón, sino con esa resignación de quien ya esperaba ese rechazo. Intentó limpiar las lágrimas de su rostro y esta vez ella lo dijo. Promételo, Junsu Park. Promete que mientras estés conmigo nada malo me va a pasar. Junsu la miró en silencio. Su sonrisa se ensanchó no por arrogancia, sino por algo mucho más incómodo de aceptar. Ella decía que no confiaba en él, pero aún así, acababa de hacerlo. Durante los días siguientes, la rutina se convirtió en una especie de comedia involuntaria entre Junsu y Sheha. Él, completamente comprometido con cuidarla, insistía en atenderla en todo, desde ayudarla a vestirse hasta alimentarla como si fuera una muñeca frágil, aun cuando ella ya podía hacer esas cosas por sí sola, y se lo decía con impaciencia y otras veces con amenaza. Pero Junsu no cedía y de forma bastante inconsciente aprovechaba cada excusa para tocarla, sostenerla, acomodarle el cabello y, claro, muy a su pesar, ella lo notó. A partir de ahora no puedes tocarme, le dijo marcando el límite con claridad. Junsu parpadeó desconcertado. ¿Qué? Pero no parece que te hayas recuperado del todo. Intentó justificarse entrelazando sus dedos con los de ella. Puedo vestirme sola, también puedo caminar y no sé qué te pasa, pero se nota que estás disfrutando demasiado esto. Y él no lo negó, al contrario. Sheha bufó, giró sobre sus talones y lo empujó fuera de la habitación. Ya en el umbral, antes de cerrar la puerta en su cara, le lanzó la última advertencia. Y deja de tocarme las orejas, pareces un pervertido. La puerta se cerró con un clic seco y Junsu se quedó pasmado en el pasillo. ¿Un ¿Qué? Ni siquiera pudo defenderse. Revisó mentalmente cada interacción de los últimos días. ¿La había tocado tanto? ¿Y las orejas? Lo peor fue que ahora eran sus propias orejas las que estaban ardiendo enrojecidas. Y en su defensa, cabe destacar que él ni siquiera había notado que lo estaba haciendo. Leo estaba aburrido profundamente. Rose estaba como siempre en las andanzas. Él había intentado llamarla más temprano y justo cuando ella atendió, la voz de un hombre se coló en su llamada. Y sí, fue el detonante que faltaba para arruinarle el humor. Aunque siendo justos, lo que realmente lo tenía al borde de la locura no era Rose ni sus amigos de cama, sino la peculiar pareja con la que convivía ahora. En su propia casa, por cierto. Junsu y Sheha eran de esas parejas que juraban no soportarse. Se la pasaban el día
discutiendo, lanzándose indirectas disfrazadas de sarcasmo y amenazas. Y aún así, Leo notaba algo. Ellos dos se conocían mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir, y justo eso fue algo que llamó su atención. Cuando conoció a Sheha pensó que era alguien irrelevante, una humana más, pero algo no encajaba. Tal vez ella sí podía ser útil después de todo. Así que una noche, sabiendo perfectamente que tenía prohibido siquiera acercarse a ella sin una excusa válida, Leo la arrastró con él a escondidas con la excusa de una charla rápida. Sheha, por supuesto, se resistió, pero terminó cediendo ante su insistencia, o más bien porque él le tapaba la boca cada vez que ella intentaba gritar. Dime dónde está Grim. Pero Sheha solo negaba con la cabeza una y otra vez. Leo suspiró frustrado. Estaba claro que esa mujer no sabía nada, o eso parecía, así que cambió de táctica. No pareces llevarte bien con Junsu Park, dijo soltándola al fin. pero aún así confías en él. Qué interesante. Sheha lo miró molesta pero sin hablar. No deberías. Continuó Leo acercándose. Lo conozco desde hace mucho y créeme, nunca se sabe cuándo va a traicionarte. Los vampiros son así, inestables. Un día te miran como si fueras lo único que les importas, y al otro, bueno, prefieren tu sangre. Aquello hizo que Sheha se agitara. El historial con Junsu no era precisamente limpio, pero aún así lo miró fijamente y dijo con firme voz: prefiero confiar 1000 veces en Junsu que en ti. Leo sonrió porque acababa de confirmar lo que sospechaba. Sheha no era una víctima fácil. Esa fe que tienes, dijo con tono burlón, es patética. No va a durar. He visto demasiados finales entre vampiros y humanos y créeme, ninguno termina bien. La naturaleza de los nuestros es voluble y cuando Junsu se canse de ti, no va a dudar en acabar contigo, créeme. Entonces bajó un poco la voz y cambió de tono. Puedo ayudarte a salir de aquí. Puedes tener una vida normal, como cualquier otro humano. Incluso puedo borrar tus recuerdos. Nada de esto habrá pasado, pero necesito algo de ti. Solo una cosa. Sheha alzó una ceja sabiendo que lo que venía no iba a gustarle. Haz que Junsu revele la ubicación de Grim. El rostro de ella se endureció. No hay nada en ti que me haga pensar que puedo confiar. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, se escuchó un ruido. Leo se apartó inmediatamente, la puerta se abrió y Junsu ya estaba allí, la mirada cargada de sospecha. Primero miró a Leo, luego a Sheha. ¿Qué pasa aquí? Nada, dijo ella rápida sin dudar. No pasó nada, dijo para luego marcharse. Esa misma noche, Sheha no durmió, y no era solo por la conversación con Leo, era por la duda que éste había sembrado, un pensamiento intrusivo envenenado con lógica. ¿Y qué si tenía razón? Del otro lado de la casa, Junsu tampoco podía dormir, pero no por celos o rabia. Su mente estaba en guerra y su cuerpo en llamas. Tras el combate con Leo, Junsu había comenzado a sentir que el hambre había regresado, así que se levantó, mareado. El pasillo parecía un túnel que se deformaba con cada paso. Sentía que la piel le ardía, se levantó la camisa y vio marcas oscuras extendiéndose por todo su cuerpo, creciendo, tomando forma como si algo dentro de él quisiera devorarlo desde adentro. Y entonces todo se oscureció. Cuando volvió en sí, su cuerpo estaba cubierto de sangre, las manos, las uñas, la ropa, todo empapado como si hubiese salido de una guerra de la que no recordaba haber participado. El hambre era insoportable, como una necesidad animal que lo arrastraba sin pensar. Siguió caminando, guiado por el instinto, hasta que vio una mano con una pequeña cicatriz. No pensó, solo actuó. La tomó con cuidado como si perteneciera a un manjar prohibido y lamió la sangre de la herida. El sabor lo explotó por dentro, la sed se multiplicó, el placer de aquel instante lo dejó sin razón. Tomó el cuerpo con desesperación y sin mirar quién era, abrió la boca para morder. La voz era suave, temblorosa y él se detuvo, como si algo lo jalara de vuelta a la realidad. Parpadeó y entonces lo notó. Estaba sobre Sheha y ella lo miraba horrorizada. ¿Estás intentando matarme ahora? La pregunta fue como un cuchillo. Él retrocedió desorientado, con el rostro manchado de sangre, las manos también. No es lo que parece. Susurró tomándole las manos. Nunca quise, yo jamás. Besó sus manos como si eso pudiera borrar el horror, pero ella se apartó helada. Esa es tu naturaleza, Junsu. Esto es lo que tú eres. Estás confundido, nunca te he gustado. Lo único que quieres de mí es mi sangre. Él la miró desesperado y entonces la besó. No fue suave, no fue dulce, fue desesperado y torpe, como si intentara detener con un beso el derrumbe de sus propias emociones, pero Sheha lo abofeteó.
gritó. «Deja de confundirme, deja de jugar conmigo. Tus sentimientos son una mentira». La bofetada le abrió una herida en la mejilla que se mezcló con una lágrima. Él no se defendió, sabía que no podía porque en parte ella tenía razón. La herida empezó a sanar ante sus ojos mientras murmuraba. Yo no quise hacerte daño. «Ya no importa», dijo ella sin mirarlo. «Pronto me largaré de aquí, no pienso seguir viviendo así». Soltó como una piedra en un estanque y él solo se quedó allí, sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, lo estaba perdiendo todo otra vez. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.